buenos días, hermanos. Bienvenidos a la predicación de este domingo. Os saludo en el nombre de Jesucristo y espero que este mensaje esté acorde con la voluntad de Dios. Vamos a orar para empezar este mensaje de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar allí las 7 iglesias y vamos a comentar respecto a este tema. Señor Jesucristo, gracias por este primer día de la semana, a tu día, al día del Señor, que nos permites aquí, Señor, dedicarlo a ti. Ponemos este mensaje delante de tu trono, Señor, y usted predique, usted enseñe a su pueblo y a quienes tengan que escucharlo. Gracias, Señor Jesucristo. Bendiga su palabra. Amén. Muy buenos días nuevamente, hermanos y amigos. Hoy tenemos el capítulo 1 como un preámbulo del mensaje que vamos a empezar la próxima semana de las 7 iglesias. Pero quiero recordar algo porque una hermana me llamó y me dijo que se podía explicar un poquito la síntesis del mensaje de la semana pasada, que fue el domingo. Y quiero recordarles que el mensaje del domingo trató de Jesucristo como nuestro Redentor. Ese es el punto número 1. Jesucristo, o sea, nuestro Dios, Jesucristo, como el Redentor. ¿Qué significa Redentor? Redentor significa una persona que paga un buen precio para sacar de la cárcel a un preso. Y ese es el papel que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un gran precio para sacarnos a nosotros de la cárcel del infierno. Ahí estaba nuestro destino, pero Él pagó. ¿Con qué pagó? Con su sangre, con toda su sangre, sus 5 litros o 6 que tiene el ser humano, varía de 5 a 6, Él, con esa cantidad de sangre, Él pagó para que nosotros ya no vayamos al infierno. Vamos a ir a su presencia. Los que han partido ya están esperando en el seno de Abraham, para que vengan con el Señor. Los que estamos en la tierra esperamos su venida. Si es que todavía no partimos, esperaremos verlo, ¿no?, con nuestros propios ojos, pero sin haber sufrido la primera muerte. Y los que resuciten también lo verán y estaremos viéndolo al Señor que pronto viene. Esa es la función del Redentor. Dios cumplió esa función, el único. Antes lo hacían con animales, con corderos perfectos, y Él vino como un cordero perfecto a dar su vida por nosotros, pagando el buen precio de su sangre. Ya nosotros no le pertenecemos a Satanás. Ya no es nuestro destino el lago de fuego y azufre, que es el infierno. Nuestro destino es ir a la nueva Jerusalén que está en el tercer cielo. Él viene pronto a llevarnos. Ese es el primer punto, amados hermanos, que no han una síntesis le está haciendo del domingo pasado. Y el segundo punto que vimos, Dios, su nombre, Jesucristo. Porque simboliza a dos seres, al ser humano Jesús y al ser divino Cristo. Muy poco se le conoce, como expliqué la semana pasada, en los evangelios. En los evangelios se le conoce preponderantemente con el nombre de Jesús. Unas pequeñas notas de Cristo y unas pequeñas más chiquititas de Jesucristo. Pero el nombre preponderante de los evangelios es Jesús. Jesús, el hombre que fue a dar su vida en la cruz a morir. Y resucitó Cristo. Y se fue al cielo y nos dejó su nombre en 1 de Juan 5:20, su nombre es Jesucristo. Ese es el nombre con el cual esperamos, ese es el nombre que nos ha dejado. Esa es toda la esencia, amados hermanos, del domingo pasado, que hablé sobre Dios como nuestro Redentor, cuyo nombre es Jesucristo. Bien, vamos al tema de este día. Aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 1, y bueno, el tema son las 7 iglesias. Vamos a mirar en el primer punto,
que todos tenemos. Quiero leer el versículo 1, y nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué entendemos acá este versículo? Estoy tomando ciertos versículos importantes, y para mí este versículo 1 es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que Jesús nos enseñó, que Dios es un Dios de orden. Quizás aquí está en este versículo en desorden, pero eso lo hace Dios para que nosotros podamos mirar que no es Dios de desorden, sino es un Dios de orden, y lo dice bien clarito. Primero, ¿quién revela estos mensajes futuros de Apocalipsis que pronto van a suceder? Lo revela Dios. ¿A quién se lo dio? A Jesucristo, ¿no? ¿Y Jesucristo a quién se lo dio? A su siervo Juan. Discúlpeme, le dio a su ángel, y el ángel le trajo a su siervo Juan, y Juan lo trae a nosotros. 5 pasos: Dios, Jesucristo, su ángel, Juan y nosotros. Porque Dios es un Dios de orden, y así lo está aquí, aunque no diga la palabra, pero en los escritos de Pablo siempre nos ha escrito que Dios es un Dios de orden, no es de desorden. Bien, vamos a ver otro punto importante. Aquí vemos en el versículo 4 en adelante el saludo a las 7 iglesias. Una de las cosas importantes que vemos en este saludo, que lo hace a nombre de Jesucristo, pero él toma diversos nombres. Voy a tomar los más importantes para recordarlo y no olvidarnos. Él toma primerito el nombre del Dios eterno. ¿Dónde está? En varios versículos, en el versículo 4, en el versículo 9 y en varios versículos, pero no dice el eterno. Pero al decir lo que voy a leer, entendemos que él está hablando de su eternidad como Dios. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, ahí está, del que es, del que era y del que ha de venir. El que es presente, el que era pasado y el que ha de venir futuro. Nuestro Dios es eterno, eterno, no tiene principio ni fin. También se identifica como el alfa y la omega, que significa el Dios eterno. La alfa, la letra A, y la omega, la letra O del alfabeto griego. Hoy diríamos la A y la Z es nuestro Dios. El principio de nuestras letras y el último, es decir, el Dios eterno, que no tiene fin. ¿Qué más hacemos resaltar acá? Me quiero ir al versículo 5. Ahí quiero rescatar algo tan importante. Dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y esto es lo que quiero enfatizar. El primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto, hermanos? A veces lo leemos y a veces no, quizás no es el momento para entenderlo. Me pasa a mí, y creo que a todos nos tiene que pasar. Pero quiero explicar a qué se refiere cuando dice: no hay que explicar de testigo fiel, porque él ha sido fiel en todo. Pero sí, en esa palabrita, en esta frase, esa expresión que parece un poco inentendible: el primogénito de los muertos. Alguien que lo lee sin la unción del Señor diría: el primero en morir, porque aquí habla el primogénito de los muertos. O sea, que fue el primerito de todos los cristianos que fue a morir. Yo he escuchado que así explican mucho, pero a mí me parece
que no es correcta. Cuando habla aquí, aunque no está escrita la otra expresión, la frase que falta, pero Dios lo deja para que nosotros, a través de los evangelios, los mensajes de Pablo que nos habló, complementemos para entender qué nos quiere aquí decir. Cuando dice el primogénito de los muertos, hay que complementar y de los resucitados, o sea, del primogénito, el único, el primero, no único, sino el primero que murió y resucitó. Desde que él fue el primogénito de los muertos y triunfó con la vida, porque si no, estuviera como muerto, ¿no? Primogénito de los muertos, ¿quién fue? Abel, pero Abel nunca resucitó. Entonces, Jesús fue el primogénito de los muertos. Él murió y al tercer día resucitó. Si hoy viniera esta noche el Señor, habría muchos otros primogénitos de los muertos. Segundo lugar, todos los, desde Cristo hasta el día en que venga, todos los cristianos de todas esas generaciones van a resucitar, así como resucitó Jesús. Si esta noche viniera, nosotros no morimos, esta noche estaríamos con Él. O si hay algún cristiano que muera más tardecita antes de que venga, cuando venga el Señor resucitará. Ese es el mensaje profundo que nos ha dejado Jesucristo, la resurrección. No se olviden, mis amados hermanos, su fe no esté concentrada solamente en la muerte, sino sobre todo en la resurrección, porque cuando hablamos de resurrección, entendemos que murió y se levantó de nuevo. Y eso es lo que pasó con nuestro amado Señor Jesús. Bien, otra enseñanza que puedo encontrar acá, también en el versículo 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Algo muy importante en este nombre, digamos, simbólico de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí dice, Él nos amó. Alguien me dijo, pues eso está en pasado, te amó, ya no te ama ahora. No, es un pasado presente. Para mí es un pasado presente, que se hace presente todos los días de mi vida, porque si bien mi Señor Jesucristo murió hace 2000 años, cerca ya 2000 años, pero está presente todos los días para mí, todas sus enseñanzas del amor, me amó tanto que dio su vida por mí. Así debemos hacerlo cada uno de nosotros personalmente. Este mensaje, no solo yo, ustedes también, ahí que están viendo, esta es la base central de nuestra fe, hermanos. Nos amó, nos ama y nos amará cuando viene y nos amará por la eternidad. Él es el amor. No hay palabra más linda que el amor de Dios, que el amor de Cristo, que el amor de nuestro Dios que vino y se hizo hombre y fue a morir por nosotros para pagar precio, para que ya no esté señalándolo Satanás, tú me perteneces. Le pertenecía el tiempo pasado, pero ya no le pertenezco hace por lo menos más de 20 y tantos años. Ya no le pertenezco. Entonces, ¿por qué? Porque sé que me amó y me sigue amando ahora. Y ya viene pronto, porque me ama, viene a llevarme. No pierdas tu fe, tu confianza en el Señor ante toda esta situación que el enemigo de Dios está haciendo porque quiere asustar al pueblo de Dios. A nosotros no nos va a asustar ni aún con la muerte, porque ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo nuestro Señor. Nos amó, nos ama en este momento y nos está amando y nos sigue amando mañana, pasado, hasta que tengamos ese encuentro glorioso con Él y seremos amados eternamente y viviremos con Él en el tercer cielo. Pero quiero hablar también de esta otra parte. Y nos lavó
de nuestros pecados, no con agua, sino con sangre. En el mensaje que tuve el jueves, hablé bien claro del pueblo judío que pisotearon la ley de Dios, que pisotearon el sábado. ¿Ah? Y así, ensuciando su vida, pisoteaban el sábado. ¿Por qué? Porque se iban cada viernes a las 6 de la tarde para salir el sábado a las 6 de la tarde, habiendo pecado, habiendo hecho tantas cochinadas, pero como se bañaron y se iban bien cambiaditos, nadie sabía. Ellos pensaban que Dios no lo veía, pero Dios lo veía todo. Por eso dice en un párrafo de Isaías que leí, que decía Dios bien claro: aunque se laven con lejía, aunque se laven con harto jabón, el virus de su pecado no saldrá. Quizás ahora nos sirve para no contaminarlos con el virus del Dios maldito que tiene su corona, del virus corona. Y nos lavamos nuestras manos. Hay que usar lejía para desinfectar, pero eso nos protegerá de un virus maligno, pero no nos va a limpiar jamás del pecado. Entonces, ¿qué nos lava? ¿Qué nos limpia del pecado? La lejía, el jabón, porque los judíos y judías venían de lejos, se acostaban con otra mujer, con otro hombre, después venían un buen baño, un cambio de ropa, ¿eh? Y después estaban bien locionados y iban a su sábado santo. Hipócritas, así le dijo el Señor. Por eso le dijo, aunque se laven, su pecado está sucio adentro. Pero aquí viene la solución. Él me ha lavado a mí mis pecados. ¿Con qué? ¿Con lejía, con agua? ¿Con jabón? No, con su sangre preciosa. Parte de esos 6 o 5 litros, una gotita cayó en mi vida para entrar y lavarme de todos mis pecados, porque dentro está el pecado. De ahí sale para afuera a través de nuestra mente, de nuestras manos. Está dentro. Solamente la sangre de Cristo nos lavó y sigue lavando a aquellas personas que hoy se arrepienten y entregan su vida a Cristo. Comienza el proceso de la lavativa espiritual con la sangre de Cristo. A mí ya me lavó. Estoy limpio. Si alguna cosa fallo, inmediatamente voy a pedirle, Señor, una gotita más de sangre. Y sigue limpiando. Si hay todavía un residuo de mi pecado, seguiré orando, seguiré clamando que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Y esto por eso quiero resaltar. Aquí se le identifica a nuestro Maestro Jesucristo como el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre bendita. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a mirar, entonces, después de ver esto, vamos a mirar que nos dice versículo 7. Y lo encuentro muy, muy interesante para comentarlo. Dice bien claro: he aquí viene en las nubes, con las nubes, y todo ojo lo verá. Ahí quiero hacer un punto. ¿Qué significa todo ojo lo verá? Literalmente, lo verán todos. Si lo entendemos literalmente, diríamos lo verán todos los paganos, todos los diablos, todos lo verán, y también los cristianos resucitados y vivos. Dice todos lo verán. Entonces los cristianos resucitados, los cristianos vivos y los paganos vivos, de repente los paganos muertos, para incluir a todos. Todo ojo lo verá. Hay un pasaje de Hebreos que dice: mira al cielo con los ojos de la fe. Y yo creo, y estoy convencido, que esos verdaderos cristianos,
que están llenas su sangre de la fe en Jesucristo nuestro Señor, ellos lo verán. Los paganos lo mirarán como un extraterrestre. Los paganos lo verán como hasta donde da su visión, porque el pecado, así como ensucia nuestra vida, el pecado ciega. ¿Acaso no les cegó a los israelitas para que guarden sábado, hipócrita? A nosotros ya no nos ciega, porque día a día nuestra fe en Jesucristo está como unos lentes mejores que estos que tengo para mirar y leer y entender el mensaje de nuestro Dios y compartirlo contigo, hermano. Eso es todos los ojos de los hombres de fe, de esos que creen en Cristo, que creen en Jesucristo, que esperamos su venida. Ellos verán. Todos, en todo el mundo, Perú, cualquier país, ahí habrán cristianos que mirarán cuando Él viene. Todo ojo lo verá, pero refiriéndose a los cristianos que puestos los ojos en Jesús, creemos que Él murió, resucitó y pronto viene para llevarnos al tercer cielo. Esos hombres que tienen fe, que están esperando día a día, no duermas tanto, llena de fe tu vida, leyendo la palabra, para que esperes la próxima venida, que ya está pronta. Para mí está pronto, hermano. Yo lo pongo de 8 a 13 años, porque como dije cuando prediqué la señal de la higuera, ahí me menciona que 80 años es el máximo de edad de Israel que debe venir el Señor. Ahorita tiene 72 años Israel, faltan 8. Y se cumpliría, ¿saben qué? 2 días de que Cristo comenzó a predicar. A los 30 años, menos 2, 28 años. 3 años después, el año 31, se cumplen 2 días o 2000 años, como quieras llamarlo, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pues va a cumplirse 2 días de su resurrección. Por eso para mí, del 28 al 31, vayan alistando maletas, hermanos. Vayan alistando maletas, que ya viene el Señor a llevarlos. Bien, ya vimos todo ojo lo verá, pero dice, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Nosotros los gentiles no fuimos. ¿Quiénes fueron? Los de Israel, los judíos. Esta misma impresión, esta misma expresión, lo encuentro en Zacarías. En Zacarías lo encuentro en el capítulo 12, 10, que dice bien claro que habrá una guerra de todas las naciones contra Israel y en ese momento el Señor vendrá a pelear por Israel. Y cuando las bombas, los teledirigidos comiencen a ir contra Israel para destruirlo, el Señor Jesucristo levantará sus manos. Y en el aire, las bombas, los misiles, todo lo que queda es bomba atómica, todo lo que tengan ahora la gente, el Señor con el poder de su nombre se destruirá, se regresará contra los que le están atacando a Israel. Entonces los israelitas, ¿qué mirarán cuando Él levante sus manos? Los huecos de los clavos mirarán. Entonces dice el pasaje de Zacarías, y mirarán los que los traspasaron, y llorarán como niño que nunca ha tenido padre, y verán a su padre. Llorará la tribu de David, y todas las tribus llorarán, se juntarán las 12 tribus, ya no pelearán como ahorita que Palestina quiere Jerusalén, no que los judíos quieren Jerusalén, Judá quiere Jerusalén, no, ya estarán las 12 tribus ese día y se unirán para dar la bienvenida a su Salvador que viene
y al que traspasaron. Por eso este pasaje es importante, a los que traspasaron al Señor. Nosotros no lo traspasamos. Bien, entonces ya vimos todo lo que respecto al saludo. Vamos a mirar en tercera parte una visión del Hijo del Hombre. La visión que tuvo Juan el Evangelista, anciano, ya estaría de 90 años, 95, no lo sé. Esto ocurrió más o menos en el año 90, que un emperador, cansado de las prédicas de nuestro hermano Juan, con Pablo, porque apoyaban a algunos, entonces agarró, capturó a nuestro hermano Juancito y lo llevó a la prisión en una isla de Patmos, allí que pase hasta que muera. Y ahí es cuando recibe la visión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí recibe. Él dice que estaba en el Espíritu, es decir, estaba orando, estaba llorando con su Padre, aunque no lo vea, pero ahí estaba. Eso es orar en el Espíritu. Yo oro, yo clamo, yo sé que Él está aquí, que me está escuchando, que me está viendo, y porque sé que me ve, pongo todo mi ser para andar derecho, en el camino derecho, en la vida santa, para caminar con Él, porque Él me ve. Y así estaba Juancito allí, y con esa perspectiva, que Dios nos ve, que Jesucristo nos ve, porque vino su Espíritu Santo en Hechos 2, y hoy el Espíritu Santo está en toda la tierra, y Él nos ve, ahora nos ve. Y así estaba Juancito, ahí, y yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que me decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Qué interesante. Estaba orando y pudo ver en visión a Dios, que le dio una orden, ¿no?, para que vaya, para que Él vea, ¿no?, para que Él escriba lo que está viendo y lo envíe a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias humanas, no voy a hablar tanto de ellas, sino quiero mencionar un poquito de las iglesias humanas. Estas iglesias, como dice acá, estaban en Asia, pero Asia Menor, en la Asia que está limitando con el mar Mediterráneo. Estas iglesias fue Pablo, y él predicó por todo, en caballo, en barco, no sé en qué viajó nuestro hermano. Él fue a toda esta ribera del mar Mediterráneo. Entonces él llevó a Asia Menor la palabra, y al pueblo de Éfeso. Todas estas iglesitas forman una U, empezando de Éfeso y terminando con la Odisea, así, una U mocha, así. Comienza con Éfeso y termina con la Odisea. Éfeso, sigue Esmirna, Pérgamo, ¿no?, de ahí sigue Tiatira al otro lado, Sardis más arriba, Filadelfia y la Odisea. Ahí están las 7 iglesias como una U, una más grande de la longitud de la U, es como una U. Fueron unas iglesias donde estaban muchos cristianos del siglo II. Conocemos a un hermano, ya me olvidé el nombre de un hermano, que era anciano o obispo de la iglesia de Tiatira. Y así en cada iglesia, de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, en cada una de ellas habían hermanos como obispos o ancianos, que es lo que determinó el Señor Jesucristo, que estén dirigiendo esa congregación. Pero
Ya pasaron cerca de 2000 años y solamente hay 2 iglesias. He estado buscando a ver si ya no existen. Solamente hay 2 iglesias que subsisten. No se llaman iglesias, sino son grupos, 2 grupos. En el pueblo de Esmirna y en el pueblo de Filadelfia hay 2 grupos cristianos. Ahí están, 2 grupos cristianos. Y eso es lo que me lleva a seguir ahorita para hablar de estas 7 iglesias. Antes de hablar de una por una, aunque voy a hablar de 2 en 2, que son casi parecidas, 2, la próxima semana, pero hoy quiero hablar del número de las 7 iglesias. ¿Qué significado tiene? ¿Dónde encontramos algo paralelo? ¿Y qué nos quiere decir con esas 7 iglesias que hoy no existen? Solamente hay 2 grupos, uno en Filadelfia y uno en Esmirna, y los otros puros ateos. Ahorita en Asia Menor hay un pueblo que se llama de los turcos, es Turquía. Ustedes saben, la mayoría de turcos, ¿qué son? Terroristas, son ateos. O sea que de la gente de aquellos primeros siglos, muy poco queda, muy poco. ¿Y por qué está este mensaje? Si Dios sabía que van a quedar poca vida de esos pueblos, ya no existe en Éfeso, ya no existe solamente en Filadelfia y Esmirna, pero un pequeños grupitos de unas iglesias florecientes del primer siglo. Pero entonces, ¿por qué él escribió? Porque hay un mensaje para todos los siglos, hasta que él venga, y este mensaje de las 7 iglesias. El 7, en primer lugar, hermanos, es un número que nosotros entendemos cuando encontramos el número 7 en las Sagradas Escrituras, en cualquier lugar. El 7 se refiere a la totalidad. Aquí estaría, cuando nos dice las 7 iglesias, está hablándonos de todas las iglesias de aquel entonces, que habían 7 y punto. Pero hoy día, ¿de qué nos está hablando? De la totalidad de las iglesias. Y como era gentil, o sea, gentil, no estaba involucrada la iglesia de Jerusalén o de los judíos, solamente la iglesia gentil, porque quedaba en Asia Menor. Entonces hoy lo interpreto a todas las iglesias gentiles de todo el planeta Tierra. Alguien me dirá que ahí va a estar la iglesia bautista, la iglesia sabática, la iglesia pentecostal, la iglesia mormona, la iglesia masona, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia católica. ¿Qué ahí van a estar? No, hermanos. Cuando Dios habla de iglesia, y recordémoslos bien, no habla de un local. No habla, cuando se refiere a la palabra de la iglesia, no habla de local. Habla de nosotros, de los verdaderos cristianos. 1 Corintios, está bien claro. Cuando el Señor dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive en vosotros, en sus corazones? Cuidad el templo de Dios, porque ustedes son templo de Dios. Cuiden ese templo de Dios, porque si no lo cuidan, yo les voy a destruir a ustedes. Hermano amado, a mi hijo, quien me escuche, es la prioridad que tú, 100%, te sientas que eres iglesia. Los 2 primeros mensajes que en esta cuarentena yo empecé es la verdadera iglesia de Dios. Y los 2 hice énfasis profundo de que la iglesia de Dios es ese verdadero cristiano que le ha entregado su vida al Maestro y él ha entrado a vivir en su corazón y acá está, y acá y en todo su ser. Y que él sabe
que vive acá y anda, procura todos los días andar como quiere nuestro Señor, porque Él lo está viendo. Y no lo ve de fuera, lo ve porque está aquí. Él tiene el control de mi vida. Es como si Él fuera el piloto de un taxi. Él tiene el control del taxi. Él es el piloto de mi vida. Yo soy el taxi. Y Él me lleva por caminos y senderos de bien. Entonces tú eres iglesia. Yo soy iglesia. Y los que quieren ser iglesia tienen que recibir, pedir que Dios vive en sus corazones, previo arrepentimiento, y seguir esos pasos de fe que tenemos que dar hasta saber que tenemos el Espíritu Santo y lo sentimos, lo percibimos, porque nos jala de la oreja a cualquier momento, nos llama la atención en cualquier momento y sabemos que Él vive acá. A esas iglesias verdaderas de todo el mundo, no a locales, no a nombres de iglesias, sino a las personas fieles, verdaderamente, que Cristo vive en su corazón y ha hecho su templo, que es sinónimo de iglesia, ha hecho su templo. A esas personas se refiere acá, cuando habla a la totalidad de los hermanos verdaderos cristianos de todo el mundo. Y en cada generación cobra vida esta palabra, y es para cada generación, para ellos. Pasó otra generación para ellos, hoy estoy en mi generación, es para mí. Ustedes están en su generación, es para ustedes que están llamando ahora. Y aquí, para la última generación que tenga que estar, que es la iglesia, los cristianos fieles y verdaderos, que estaremos o no en esa gran tribulación, a nosotros se refiere. A todas las gentes del mundo, de los gentiles, en los cuales vamos a ver quiénes son verdaderas iglesias. Y ha hecho una pequeña lectura de los 3 capítulos. ¿Saben qué es lo que he entendido primero? Es que hay dos iglesias fieles, 2 iglesias fieles, una más alta que la otra, Esmirna y Filadelfia. Filadelfia es la más crecida, la más alta, y Esmirna la más pequeña. Y eso me confirma que tú eres iglesia, que nunca vas a retroceder cuando pasaste el 30% de la aprobación de tu vida cristiana, que la puso Jesucristo. Y esa es la iglesia de Esmirna, la que pasó a las justas 30% o 31%. Ya verdaderos cristianos que Dios los mira como iglesia perfecta. Y los otros de Filadelfia, de ahí viene la palabra fiel, la iglesia fiel, la que es más crecida, que debe llegar a unos 40 o 50% de una iglesia fiel. Entonces, para sacar todo esto que estoy hablando, quiero ir para explicarles, porque aquí nos habla Dios, cuántos, por lo menos qué porcentaje de salvos hay de los gentiles y de los judíos, y qué porcentaje se van a perder, como en todas las generaciones de la vida. Zacarías, quiero ir con ustedes, Antiguo Testamento, ir al libro de Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Palabra de Dios. Dice así: y acontecerá en toda la tierra, ojo, en toda la tierra, acontecerá en toda la tierra, dice Dios, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Ojo, ¿qué pasará con las 2/3 partes de la población de la tierra en cada generación? Dice Dios bendito, el papalindo, dice bien claro, las 2/3 partes serán cortadas con tijera, con cuchillo, con puñal, no lo sé.
serán cortadas y se perderán. Esas se pierden, son cortadas del árbol de la vid verdadera, apodado el Señor, y las 2/3 partes de esas ramas de la vid verdadera serán quemadas, serán botadas, no valen. Eso es lo que nos dice, pero sigamos leyendo. Y dice, más la tercera parte quedará en ella, y meteré el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, el gran yo soy. Jesucristo es mi Dios. Él dirá. Entonces, como ven, hermanos, ¿qué rescata de acá? Estoy rescatando de este pasaje que me trae a la memoria para poder comparar las 7 iglesias. Habla bien claro mi hermano Zacarías, bien clarito, más claro que el agua, que en cada generación después de Cristo siempre ha habido una tercera parte que son sus hijos, que los salva, pero como dicen en los evangelios, como dicen en las cartas de Juan, el cristiano tiene que ser probado como el oro. Pedro lo dice, pasarás a las justas, porque tienes que ser probado como el oro, a fuego ardiente. Los que tienen temor cuando vienen pruebas de Dios en sus vidas y abandonan, esos se van a formar parte de las 2/3 partes. Pero quienes, cuando hay pruebas, ahí estamos. Cuando hay pruebas, ahí estamos. Mañana habrán pruebas peores, allí estaremos. Pruebas de fuego, que seremos probados para ver si nos marcamos del diablo o seguimos con nuestra marca, que está aquí en nuestra frente, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tenemos que seguir. Tenemos que ser de esa tercera parte. Y voy a hacer, con ayuda de un dispositivo que lo he hecho, pero antes de hacerlo, voy a explicarles y en 5 minutos les explico el dispositivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué entiendo cuando comprendo que las 7 iglesias es la totalidad? Entonces yo quiero saber aquí qué porcentaje de gentiles se salvan. Y a la vez, si saco el porcentaje de gentiles, puedo sacar qué porcentaje de judíos se salvan en la gran tribulación, y en cada generación se han ido salvando. Y fácil, con reglas de 3 simples, voy a hacer la primera regla de 3 simples, voy a decir 7 es a 100, ¿no? Tengo 2 datos, 7 es el 100, pero tengo el otro dato. De 7 iglesias hay 2. ¿Qué porcentaje tendrán? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Permíteme, secretaria, explicar. Aquí les voy a explicar para que los vean bien cerca. Ojalá lo puedan ver. Ahí está arriba el libro de nuestro hermano Zacarías, bien claro. Zacarías 13, 8 al 9 que acabo de leer. En él nos dice que hay 1/3 de creyentes salvos en todas las generaciones. Eso conforma, a los gentiles y a los judíos. Porque tenemos que siempre mirar al pueblo judío si hay algunos salvos, y al pueblo gentil si hay algunos salvos. Entonces, ya hemos visto con nuestro hermano Zacarías, ¿no?, que él nos dice que 1/3 de la población serán salvos.
Y un tercio, convirtiendo la décima a números enteros y decimales, nos da el 33.33%, que son salvos en cada generación. Pero en Apocalipsis 1, 2 y 3, cuando nos habla de las 7 iglesias, ahí encuentro y hago la primera regla de 3 simple. Y digo, 7 es a 100%, que son el total de las iglesias. El 2, que hay 2 iglesias de las 7 que son perfectas, ¿cuánto será? Una regla de 3 donde multiplico 2 por 100, 200, entre 7 me da 28.57, que son los gentiles salvos. Pero quiero saber también los judíos, ¿cuántos son? Para ver si la suma de ambos me sale lo que dice Zacarías, si no estaría equivocado. Entonces vamos a ver ahora otra regla de 3 y decimos 7 es a 100, 33.33, lo que dice Zacarías, ¿cuánto será? Me sale 2.33, que son los salvos según, que son todas en la iglesia según lo que encuentro en Apocalipsis. De aquí muy fácil, voy al otro paso, a ver si lo ven, por favor. No, ya tiene 28, ¿no? No, deja. Vamos a ver si ve, si no de lejitos, mejor. Ahí está mejor. Ahí estamos. Entonces yo digo ahora 7 es a 100, el resultado que saqué de 2.33, ¿cuánto me sale? 4.76. ¿Qué significa ese 4.76? Vamos a mirarlo ahí. 4.76, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Me perdí. Acá estoy. Pero antes de eso, saqué este 2.33, ¿no? De lo cual quito el 2 y me queda 33, 0.33, y ese 0.33 lo hago en otra regla. 7 es a 100, 0.3, ¿cuánto será? Me sale 4.76, que son los salvos judíos. Ahora, ¿qué hago de aquí? ¿No? Voy y sumo el 28.57, que son los gentiles salvos, 28.57, y sumo con 4.76 que están acá, ¿ya? El 4.76 de acá, lo sumo acá con el 28.57, maravilla, eureka, bendito sea el Señor, 33.33. ¿Se dan cuenta? En el libro de Zacarías, los salvos 33.33, y en Apocalipsis los salvos, todos mezclados, judíos con gentiles, 33.33. Me he pasado 2 días pidiéndole a mi Padre lindo, porque entendía que ahí había algún misterio que tenía que revelar, pero me lo reveló. Hermanos amados, esto es real, no es coincidencia. Para Dios nunca hay coincidencias, Él es real. Lo que dijo Zacarías, más o menos Zacarías estuvo unos 500, 600 años antes de Cristo. Miren, 2600 años, se cumple hoy lo que dejó el Señor en Apocalipsis 1, 2 y 3, que solamente en cada generación hay 33.33 de salvos, entre judíos y gentiles. Y ya tengo aquí que son 4.76 los salvos en la gran tribulación. Bien, hermanos, hasta aquí el mensaje. Quiero terminar dando gracias a Jesucristo. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor. Sé que no ha sido fácil. Son 2 días de dale y dale.
para encontrar, Señor, que lo que dijo tu siervo Zacarías hace 2600 años aproximadamente es demostrable con esas 7 iglesias donde 2 solamente son iglesias verdaderamente cristianas. Me referí, Señor, a las iglesias, no a locales, no a instituciones, sino a las personas. Porque aquí no estoy hablando de iglesias, de locales, de instituciones, de la fulanita, de la menganita. Estoy hablando de los hijos de Dios, personas, hombre, mujer, joven, soltero, casados, mujeres, solteras, casadas, en todo el mundo, que han entregado su vida a ti y que te han pedido que tú entres a vivir en sus corazones y le marques con el sello de tu espíritu para que tú seas esos hijos que tú tienes. Hoy comprobamos, Señor, y no son coincidencias como dije. Tú vas demostrando a tus siervos, como me demostraste, hablaste a tu siervo Juan, y lo dejaste medio en un enigma, para poder entenderlo, Señor, y poder explicar a nuestros hermanos. Busquemos ser de estas 2 iglesias, especialmente de la iglesia de Filadelfia. El jueves estaremos, Señor, hablando de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de la Odisea, y te ruego que me des mucha sabiduría para pedir que el pueblo se entregue a ti, que aquellos que ahora todavía están en este mundo como parte de esas 5 iglesias, salgan de esos sitios, para tú mismo buscar y ser la verdadera iglesia que Jesucristo quiera que seas. Te adoramos, Señor, te bendecimos y gracias porque me has hecho verdadera iglesia. Haz a mis hermanos que escuchan, que tengan la certeza, la seguridad de ser esa verdadera iglesia y que vivan día a día cuidando de ella, porque es lo más precioso. Y a todos los que están escuchando y quizás todavía no se animan a consagrar su vida para ti, ya estamos en tiempos cercanos de tu segunda venida. Háblales a ellos a esta hora, Señor. Es tiempo de entregar su vida para Cristo. Es tiempo de consagrarnos para Él leyendo la palabra, escuchando mensajes. Y cuando nos hayas dado sabiduría y conocimiento, que lo podamos compartir con otras personas, primero con la familia, con los amigos y después con todo el mundo que encontremos. Señor, bendice tu palabra que se ha enseñado, que se ha predicado hoy día, y hazla correr por el mundo, para que todos tengan esta buena noticia, que son el templo de Dios, y den gracias a Él. Y los que todavía no lo son, que salgan de iglesias hechas por manos de hombres, que salgan de iglesias hechas por filósofos, por pensadores, por grandes sabios humanos, que han puesto nombres de iglesias que no encontramos un solo nombre: la iglesia de Jesucristo. Esa es la verdadera, la cual lo son cada persona que ha recibido a Cristo, que viva y vive día a día, entregándole y consagrando más y más. Cuida de ellos, de esta pandemia. Cuida de ellos que no sean débiles, no tengan temor, porque como dice tu palabra, ni la muerte, ni el sacrificio, ni nada
podrá separarnos de ti, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.